En el universo de Naruto existen guerras, traiciones y linajes malditos, pero hay una historia que jamás fue contada, un relato tan oscuro que, según los rumores, fue eliminado incluso antes de que los archivos secretos de Konohagakure fueran organizados. Esta es la crónica de un poder que el clan Uchiha decidió borrar de la historia. Prepárate, porque no es una historia de odio. Es una historia sobre el terror de ser olvidado. El tiempo antes del miedo. Mucho antes de que nacieran Sasuke Uchiha y Itachi Uchiha. Antes incluso de que Madara Uchiha se convirtiera en una leyenda viviente, el mundo shinobi era un campo de batalla interminable. Los niños crecían aprendiendo a empuñar kunai antes que a escribir su nombre. Los clanes no buscaban la paz, buscaban sobrevivir, y entre todos ellos, los Uchiha eran temidos por un poder nacido del dolor, el Sharingan. Pero lo que nadie sabe es que el Sharingan no fue el ojo más peligroso que ese clan llegó a poseer. Algo que no debía existir. Los ancianos hablaban en susurros de un dojutsu prohibido. Un poder que no nacía del trauma, sino del vacío absoluto. Lo llamaron Kagegan, el ojo de la sombra viva. No producía llamas negras como el Amaterasu. No atrapaba enemigos en ilusiones como el Tsukuyomi. Era algo peor. El Kagegan permitía al usuario borrar su existencia de la memoria de cualquier persona. Imagina pelear contra alguien, sentir el corte de su espada, mirar su rostro, y segundos después no recordar por qué estás herido. No recordar contra quién luchabas. No recordar que esa persona existe. Era un poder que rompía la lógica misma de la realidad. Pero cada habilidad prohibida exige un precio. Para despertar el Kagegan, el portador debía sacrificar el recuerdo más feliz de su vida. No un recuerdo cualquiera, el único que le daba sentido a su corazón. Cada uso convertía al usuario en un ser más frío, más distante, más irreconocible. Hasta que un día, ni siquiera él podía recordarse. Moshi, Raien Uchiha, el prodigio que eligió la paz. Su nombre fue Raien Uchiha. Hoy no aparece en ningún registro, pero hubo una época en la que se decía que su talento superaba al de cualquier genio del clan. Raien no soñaba con dominar el campo de batalla. Soñaba con detenerlo. Mientras otros despertaban el Sharingan por la pérdida, él despertó el Kagegan por una decisión consciente. Renunciar a su felicidad, para protegerla en otros. La primera vez que usó su ojo, evitó una guerra. Se infiltró en una reunión de clanes enemigos. Manipuló sus recuerdos. Y cuando despertaron, ninguno pudo recordar por qué estaban allí. La batalla nunca ocurrió. Raien creyó haber encontrado la respuesta que generaciones enteras buscaron sin éxito. La paz sin sangre. Pero la realidad siempre cobra sus deudas. El día que su madre dejó de reconocerlo, al principio fueron detalles pequeños. Un compañero olvidó su nombre. Un maestro lo presentó como si fuera un recién llegado. Después ocurrió lo imposible. Su propia madre lo miró, con la cortesía que se le da a un extraño. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Ese fue el momento en que Raien comprendió la verdad. No solo estaba borrándose de la memoria de los enemigos, se estaba borrando del mundo. Cada sacrificio destruía un pedazo de su identidad. Cada batalla evitada lo alejaba más de la humanidad que intentaba salvar. Y aún así, no se detuvo, porque alguien debía cargar con ese destino. El terror de los líderes Uchiha, cuando los ancianos finalmente entendieron la magnitud del Kagegan, sintieron algo que casi ningún Uchiha admitía: miedo. No miedo al poder, miedo a sus consecuencias, porque un usuario del Kagegan no solo podía detener guerras, podía reescribir la historia sin que nadie lo notara, eliminar tratados, borrar traiciones, hacer desaparecer linajes completos. El pasado dejaría de ser confiable. El mundo viviría dentro de una mentira perfecta. Entonces tomaron una decisión extrema. No sellaron el ojo, no lo prohibieron. Eligieron algo mucho más radical: olvidarlo intencionalmente. Se destruyeron pergaminos. Se alteraron registros. Se enseñó a cada nueva generación una única orden. Si alguna vez ves ese ojo, actúa como si no existiera. Así nació el secreto mejor guardado del clan. Última caminata. Para entonces, Raien ya casi no era una persona. Era una sombra que respiraba. Nadie lo esperaba al volver. Nadie preguntaba por él. Nadie notaba su ausencia. Hasta que comprendió algo devastador. Si continuaba usando el Kagegan, algún día podría borrar tanto que el mundo perdería su propia historia. Y decidió terminarlo. Caminó hacia el bosque más profundo, donde ningún shinobi patrullaba. La última caminata. Para entonces, Raien ya casi no era una persona. Era una sombra que respiraba. Nadie lo esperaba al volver. Nadie preguntaba por él. Nadie notaba su ausencia. Hasta que comprendió algo devastador. Si continuaba usando el Kagegan, algún día podría borrar tanto
que el mundo perdería su propia historia, y decidió terminarlo. Caminó hacia el bosque más profundo, donde ningún shinobi patrullaba. Activó el ojo una última vez, pero esta vez no lo usaría contra otros. Lo usaría sobre sí mismo, para siempre. El precio final fue el único recuerdo que aún conservaba, el rostro de la persona que lo amó cuando todavía era alguien. Cuando ese recuerdo desapareció, Ryan dejó de ser Ryan. Su cuerpo se volvió borroso. El aire pareció olvidar cómo rodearlo, y en silencio. Simplemente dejó de existir. No murió, no fue sellado, fue olvidado por la realidad. Camina. Algunos Anbu han reportado a lo largo de los años sensaciones imposibles de explicar, pasos sin dueño, sombras que no proyecta nadie, la certeza de haber hablado con alguien, cuyo rostro no pueden describir. No es un genjutsu, no es un enemigo, es algo peor, la intuición de que alguien está ahí, pero tu mente no puede retenerlo. Y hay historiadores shinobi que sospechan algo aún más inquietante. Tal vez el mayor logro del clan Uchiha no fue dominar el Sharingan. Tal vez fue sobrevivir al poder que podía borrarlos a todos. Porque si el Kagegan volviera a despertar, ¿cómo lo sabríamos? Si alguien estuviera manipulando la historia ahora mismo, ¿quién podría recordarlo? El verdadero miedo del clan Uchiha. Muchos creen que la tragedia de los Uchiha siempre estuvo ligada al odio, pero quizás su temor más profundo era otro. Convertirse en sombras sin memoria, perder no solo la vida, sino toda prueba de que alguna vez existieron, y tal vez, solo tal vez. Cuando sientas que olvidaste algo importante, no sea distracción, no sea cansancio, puede que, por un instante, hayas estado frente al ojo que el tiempo juró enterrar, el ojo que no mata, el ojo que no hiere, el ojo que te borra. Antes de que siquiera puedas recordar su nombre, Kagegan,